No, vamos, ya está, gracias, gracias. Muy amables. Muy bien. Que el Señor les bendiga, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están contentos, están felices? Bien. ¿Andan en su aire? ¿Sí? Bien. Todo para decir que tenemos aire ahora. Alguien que los prenda, por favor, que nos congele, ya que tanto lo extrañábamos. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde, así que vamos a orar para que la bendición de Dios pueda estar sobre nuestras vidas. Y bueno, lo que vamos a compartir en esta tarde sea lo que tu vida está necesitando. Yo creo que indudablemente es así. Usted lo tiene que creer también. Y bueno, y agarrarlo, porque por ahí uno dice, bueno, no sé si me gusta tanto, pero Dios dice, es lo que estás necesitando. Así que si viene de parte del Señor, lo tomamos, ¿de acuerdo? No lo deje pasar. Señor, en tu nombre quiero en esta hora encomendar nuestras vidas. Gracias, Señor, por la congregación, por la vida de cada hermano y hermana que ha llegado esta tarde aquí a tu casa, por cada amigo, por cada visita. En el nombre de Jesús, que tú puedas estar manifestándote en nuestras vidas con poder, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer en principio el versículo 16 del capítulo 4. Lucas 4, 16. Presta atención. Porque si bien este no es el pasaje central, es como un disparador de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice así, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. Dice que el Señor en Nazaret, que es el lugar donde él se había criado, los días de reposo tenía por costumbre ir a la sinagoga. ¿Hasta ahí entiende eso? Vale decir que si uno traslada esta idea a este tiempo, podemos decir en términos actuales que el Señor tenía por costumbre asistir al lugar donde se congregaban. En ese caso la sinagoga, en este caso sería la iglesia. Entonces él iba porque estaba acostumbrado. Es difícil acostumbrarse a algo a veces, ¿no es cierto? Y cuando se trata de tener hábitos que son de bendición para nosotros, que nos sirven, a esos parece que nos cuesta mucho más acostumbrarnos. Es como que, wow, ¿viste? Hasta que agarré la costumbre, lo tenés que ir, y por ahí no te acostumbrás y ya está, lo dejé. ¿Por qué ya no venís más a la iglesia? Y porque no está acostumbrado quizás a venir a la iglesia. Y vengo cada tanto. Vieron, a veces nosotros usamos esta expresión que yo no sé si realmente está bien dicha. Dice, y voy a la iglesia más o menos como de costumbre, ¿no? Dice, como que estoy acostumbrado a decir. Bueno, pero es como que la costumbre tiene una connotación casi te diría negativa. Como decir, es de rutina. Es parte de mi vida ir a la iglesia, así como me levanto cada mañana, me cepillo los dientes y bueno, y miro el celular a ver qué noticias hay. También voy a la iglesia. No sé si le suma, no sé si le resta, pero lo hago. En el caso del Señor, definitivamente no era así. Él, en el lugar donde había nacido, donde se había criado, tenía el hábito, la costumbre de congregarse. La pregunta del millón, del 1 al 10, ¿qué nivel de acostumbramiento tenés vos con respecto a venir a la casa de Dios? Yo estoy de 10, dice usted, no falto uno. Y otro puede decir, mirá, yo
La vez que muere un obispo, yo siempre caigo por ahí, ¿no? Entonces pareciera ser que no estamos muy de acuerdo. Pero bueno, no vamos nosotros ahora acá a hacer un tribunal para inquirir, a ver quién es el que viene siempre, quién es el que se pega los faltazos. Eso lo sabe usted nada más. Y lo sabe el Señor, que yo no creo que es peor todavía, pero bueno, el Señor lo sabe. Pero vemos que esto de congregarse para escuchar la palabra de Dios, para compartir, no es un invento que se le ocurrió a los pastores porque nos quieren tener acá todos juntos para vernos a ver qué estamos haciendo. No, el Señor Jesús habituaba ir a congregarse cada día de reposo en la sinagoga. ¿Amén? ¿Vamos a hablar de esto? No, vamos a hablar de otra cosa, pero que tiene relación con esto. Y yo quiero invitarlo a que vayamos algunos versículos más adelante al versículo número 33 o el 31. ¿Te animás a poner el 31? ¿Sí? Yo no sé si el del multimedia se lo va a poner, pero bueno. Seguimos los pasitos de Jesús. Mire, versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ya no, él estaba en Nazaret, fue a Capernaum, otra aldea cercana, 30, 40 kilómetros donde él vivía, de la ciudad de Galilea, y les enseñaba todos los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús, cuando estaba en su barrio, cuando estaba en su ciudad, iba a congregarse. Pero cuando no estaba también en su ámbito, donde sea que fuera, ¿qué hacía? Iba a la iglesia. Yo me acuerdo de una época, cuando nosotros por ahí nos tomábamos algunas vacaciones, creo que estábamos solos con Aelio, estaba Cira, que era más chiquita, ponerle que nos íbamos a algún lado, siempre llegaba este momento y buscábamos alguna iglesia para ir a la reunión. Y por más que estuviésemos de vacaciones, porque el Señor no se toma vacaciones. Y no es que mi vida espiritual, digo, bueno, listo, como estoy de vacaciones, ahora hay que alimentarse de las cosas carnales, porque el Espíritu se toma vacaciones, ¿no? Nosotros, a nivel personal, ahora ya no lo hacemos más. A esto de ir de vacaciones. Así que venimos más o menos muy seguido para estos lados. Pero es como que estaba esa idea, así, bueno, a ver si encontramos alguna iglesia cerca para escuchar la palabra. Bueno, Jesús fue a Capernaum y por estar en Capernaum, él no dijo, bueno, como no estoy en Nazaret, acá nadie me conoce, más se dice, yo hago la plancha y ya está. Total, ¿quién se va a enterar? El pastor no se va a enterar nunca que no me congregue, dice, no. Él fue a la sinagoga de Capernaum y allí enseñaba. Y la gente lo veía y dice, che, este muchacho que vino de afuera, qué buena enseñanza que tiene. Enseña con una autoridad, imagínense, ¿no? Escucharlo a Jesús así de cuerpo presente, de sus labios, toda la doctrina que él quería enseñar, ¿no? Estaban todos fascinados. El versículo 32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿A quién le gusta congregarse y escuchar la palabra de Dios y entender? Es algo que vos no te lo puedo explicar porque no me vas a entender, pero vos te das cuenta, vos decís, Dios me está hablando. Más allá de la persona que esté predicando, vos decís, Dios me está hablando. Entonces esa persona está predicando con autoridad. Y si yo lo estoy recibiendo. Y la gente de Capernaum, yo no sé qué pasaba ahí en Capernaum, pero estaban fascinados con Jesús. Vos decías, che, qué tremendo. Los rabinos locales habrán dicho, bueno, nosotros predicamos siempre acá, dice, pero bueno, vino este muchacho con toda la onda, la juventud que tenía, y se ve que impactó a los hermanos. Pero ahí no queda la cosa. La cosa se empieza a poner un poquito turbia y un poquito heavy. Por eso yo le digo que ahora vamos a entrar al pasaje en sí y atento todos, porque esto toma un cariz, casi te diría, terrorífico de lo que va a pasar en este momento. Versículo 33 dice, estaba en la sinagoga. ¿Qué sinagoga? La de Capernaum, a donde Jesús venía
y enseñaba y la gente se admiraba. El culto hasta ahí, fenómeno. Pero dice así, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. La sinagoga donde se congregaban, donde se predicaba, y de pronto donde todos nos mirábamos y decíamos, acá somos todos santos y todos buenos, ¿no? ¿Qué te iba a imaginar? Dice, ¿qué hacía un hombre endemoniado en la sinagoga? Dice que estaba ahí en ese lugar y exclamó a gran voz. ¿Qué quiere decir? Empezó a gritar, a llamar la atención. Yo no sé cómo eran los gritos, desgarradores, llamativos, no sé si aullaba, si gruñía, si insultaba, pero la Biblia deja bien claro que era algo fuera de lo común lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué clamaba? Dice, versículo 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Empezó a clamar, a gritar, a dar voces, y lo que gritaba era lo siguiente, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es el único que le sacó la ficha ahí de dónde venía, ¿no? ¡Qué bárbaro! Nosotros no leímos el pasaje, pero en el versículo 16, más adelante, se relata que Jesús era la primera, quizás una de las primeras veces que se le daba el rollo para que él dé la palabra. Y justo lee el pasaje de Isaías, y en ese pasaje que él lee declara que el Mesías del que estaba hablando era el mismo. Y los hermanos que estaban escuchando se lo tomaron para lo de los tomates, lo querían matar. Literalmente, dice que lo agarraron y lo querían tirar por un despeñadero porque lo acusaban de blasfemia. Ahí en su pueblo natal nadie lo reconocía, nadie lo identificaba. Ahora, en una aldea perdida, donde él era totalmente nuevo, un endemoniado le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dice, porque yo sé que eres el Santo de Dios. El endemoniado parece que tenía más discernimiento que la gente de Nazaret, ¿no? Mire que ahí había poca fe, definitivamente no había nada de fe. Pero no tiene nada que ver con el discernimiento de la persona, sino con lo que estaba pasando en la vida de esa persona. A la iglesia viene gente que viene a buscar de Dios, a escuchar la palabra de Dios, pero la gran mayoría de los que están en una congregación, creo que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la inmensa mayoría viene porque es consciente o no de que tiene problemas espirituales que necesitan ser resueltos. No sé cómo explicártelo, no sé qué decirte, pero yo no me siento bien. No tengo paz, siento que tengo ganas de matarme, vivo deprimido, ando bajoneado, no tengo paz en mi familia, problemas de tipo familiares, emocionales, personales, económicos, de salud, todo lo que vos te imagines, pero también problemas de características espirituales. Escucho voces en la noche, duermo y me despierto sobresaltado, agarré y vi esto, algunos dicen, miraba por la ventana, dice, y vi un tipo, ya no se puede decir más por internet la palabra ni negro ni morocho, así que no sé qué palabra usar. Vi ahí como un coso que tenía un sombrero. Algunos me están mirando como diciendo, yo ya lo vi también, ¿no? Pero la cantidad de historias que hay así, el viejo de la bolsa que me viene a llevar, no sé, lo que sea, pero que te perturba. Y uno viene a la iglesia y espera encontrar una respuesta. Y si hay una palabra de autoridad, si la presencia de Dios se manifiesta, tremendo. Pero dice que cuando estaba el Señor Jesús, ahí se manifestó este hombre que tenía estos problemas. Mire, Lucas, que es uno de los evangelistas que uno puede quedarse tranquilos de que no era un tipo emocional,
no era un tipo tendencioso, no era un tipo que iba a decir, bueno, vamos a espiritualizar todo para que la gente se emocione más. El tipo tenía como profesión médico, era un historiador. Entonces él iba a hablar con objetividad. Y Lucas, el historiador, el objetivo, el médico, a falta de mejor descripción, ¿qué dice? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahí está, para que no queden dudas. No dice un hombre que por ahí tenía unos problemas, viste, que andás a ver algún desorden, que tenía una asistencia psicológica, no. Hablaba de un hombre que tenía un problema espiritual, pero serio, grande. Tanto es así que ya no tenía control hasta de su propia persona y lo que dijese, lo que hiciera y aún lo que piense, en muchas ocasiones respondían más que nada a la influencia que estaba sobre él y no tanto a la propia voluntad de la persona. Yo no sé por qué actúo así, no sé por qué muchas veces digo lo que digo. A veces, y cuando me doy cuenta me quiero, no sé, lloro y pido perdón. A veces ocurren situaciones de este tipo, ¿no? No sé lo que estaba pensando. Tuve como un ataque de emoción violenta, dice otro, ¿no? Y uno tiene que ser conscientes, porque uno lo ha estado predicando en este lugar y lo cree, que así como el Señor quiere bendecir tu vida y darte el don del Espíritu Santo para que seas lleno de Él y pueda operar Él a través de tu vida y en tu vida con poder, con unción, con sabiduría, con discernimiento, a través de los dones, que es lo que hace el Espíritu Santo, de la misma manera el enemigo va a buscar influenciarte para que vos le des lugar y Él pueda obrar en tu vida y a través de tu vida en la medida que vos se los permitas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Le dije que esto iba a estar medio terrorífico. Estamos todos así. ¿Por qué? Porque si será, che, y claro que es. Abrí las puertas al enemigo a través del pecado y pronto vas a empezar a sentir, a vivir en vos mismo las consecuencias de esas malas decisiones. Abrí tu corazón al obrar del Espíritu Santo y vas a empezar a sentir en tu vida misma lo que es la bendición de ser guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como decimos nosotros en la jerga nuestra, se manifestó. Se manifestó. ¿Y por qué se manifestó? Porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Y entonces, ante la presencia santa, pura del Señor Jesús en ese lugar, es natural que se deje ver también todo lo que tenga que ver con lo inmundo, con lo impuro, con lo pecaminoso, con lo que está contrario a las leyes o a las disposiciones del Señor, ¿no? Entonces, si estaba Jesús ahí, era natural no solamente que se predique la palabra, sino que también ocurran cosas tremendas, ocurran cosas grandes, ¿no? Y se manifiesta este hombre, y en las palabras de este hombre uno puede discernir y si quiere darse cuenta de cómo opera el enemigo sobre la vida de una persona. Se lo cuento para que usted tome nota mental quizás y pueda decir, mirá, por eso a veces pasan estas cuestiones, ¿no? Lo primero que dice acá el bicho, ¿no? Dice, déjame, no me vengas a decir que tengo que cambiar. Nunca dijo, no, déjame. O cuando te decían, vos tenés que cambiar, tu vida está tomando un rumbo. La primera reacción de uno es que nos dejen. Colgamos el teléfono, cerramos el... ¿Quiere decir que estamos endemoniados porque pedimos que nos dejen? No necesariamente, pero fíjense que si nosotros a veces nos cerramos a la reprensión, nos cerramos al llamado de atención, cuando vemos algo de Dios que está fuerte y que nos exhorta y que nos moviliza a tomar una decisión, nuestro corazón se cierra y dice, no, déjame, después otro día. Cualquier cosa charlamos más adelante. El espíritu inmundo
quería que Jesús lo deje. ¿Lo deje qué? Lo deje hacer lo que viene haciendo. Lo deje obrar, lo deje trabajar. Dice, esta vida es mía. Mucho tiempo estuve yo con él. Déjanos, porque la pasamos bomba, porque este peca y nosotros la disfrutamos. Entonces, déjanos. Y vos sabés que cuando vos estás caminando tu vida y empezás a dar pasos equivocados y sabés que te estás desviando, hay algo en el corazón que te empieza a remorder y a encaminar y decir, no, por ahí no es, loco. Date cuenta que la estás pifiando. Y uno que dice, no, déjame, se resiste uno, ¿no? La carnalidad de uno, que busca siempre darse el gustazo y no someterse a la palabra del Señor. Este era un espíritu que estaba sobre la vida de una persona y lo primero que reclamaba era libertad de acción. Y déjeme decirle algo, el Señor vino a traer libertad, pero vino a traer libertad a los que estaban cautivos justamente por el enemigo. No vino a decir, bueno, dice, vamos a dejar las cosas como están, si los diablos quieren ser libres, vamos a dejar libre a los diablos. No, se terminó el reino de las tinieblas. ¿Tenés conflicto desde que venís a la iglesia y sentís que las cosas pareciera ser que se te vuelven más en contra? Hay mayor oposición. Más vale, porque el enemigo dice, déjanos hacer como estábamos haciendo, porque si el Espíritu Santo empieza a ganar lugar en tu vida, en tu familia, ya queda poco espacio para el obrar de ese enemigo que antes los tenía dominados, atados. Y uno dice, pero che, ¿y el hombre ese, así endemoniado y todo, iba a la iglesia? Lo lógico sería que el diablo lo lleve a otro lado, lo lleve, no sé, a un lugar de pecado. No, porque en general el enemigo no tiene mucho problema con que la gente venga a la iglesia. Si no, no hubiese tantas religiones en el mundo. No tiene demasiado problema el enemigo con que la gente intente buscar su paz interior a través de los distintos caminos que se ha inventado a sí mismo o que algún otro le quiere vender. Mientras no conozca al Cristo verdadero, que vaya a la iglesia que quiera. ¿Me entiende? No tiene problema el enemigo que vos vengas, cantes coritos, seas parte de una iglesia, mientras no conozcas al Cristo verdadero. En esa sinagoga se predicaba todos los sábados la ley de Moisés, pero hubo un sábado donde realmente se predicó con autoridad y eso dejaba a la gente admirada y a los demonios enloquecidos. Entonces, cuando la palabra se predica con autoridad, entonces ahí sí el enemigo va a buscar sacarte de la iglesia. No sea cosa que te despiertes, no sea cosa que te avives, no sea cosa que te des cuenta de que tenés que cambiar. Y empieza la gente a darse cuenta y empieza a tomar decisiones y a querer cambiar y el enemigo se pone como loco. Y entonces lo primero que reclama este demonio inmundo, espíritu demoníaco, es que lo dejen hacer lo que venía haciendo. Pero ahí estaba el Señor para decirle, vos ya no vas a hacer más lo que vos querés. Es hora de que esta persona sea libre y haga lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, el hombre iba a la iglesia, se ve que no sé cuánto tiempo fue, pero mientras no hubiese presencia de Dios ahí en ese lugar, estaba todo bien, ¿eh? Ahora, el día que se manifestó la presencia de Dios a través de la palabra predicada con autoridad, ese día el enemigo se le dio como una especie de convulsión, ¿no? Se le revolvió todo, se le terminó la fiesta. Esto ya no era como era antes. Este culto está muy raro, dice. Antes veníamos acá y pedían plata nomás, pero ahora parece que buscan de Dios, dice. Entonces está todo muy raro. Tenemos que dejar de venir a esta iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hablar, ¿no? Y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, ¿no? Fíjate lo que es el reconocimiento de esta expresión. Básicamente lo que quiere decir es, ¿en qué nos parecemos vos y yo?
¿En qué nos parecemos vos y yo? Y es una gran realidad esta, que nos lleva a meditar. Mi hermano, ¿en qué tiene que ver las cosas de Dios con las cosas del mundo? ¿Qué tiene que ver lo del espíritu con lo de la carne? ¿Qué tiene que ver lo del Señor con lo del enemigo? No tiene nada que ver. El enemigo tenía claridad de que no era posible que haya paz entre esos dos reinos. Y va a ser siempre así. Escuche, usted está en un ambiente donde la guerra espiritual se percibe, donde sabe que el conflicto se huele en el ambiente, y ya sea a través del roce, de la convivencia con otra persona, o alguna otra cuestión que escapa a nuestro entender racional, pero vos decís, acá hay algo que el diablo metió la cola, dice uno, ¿no? Es como que algo está pasando, no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque todo busca desestabilizarte emocional y mentalmente para que vos bajes la guardia y entonces el enemigo siga ganando partido. Pero yo tomo de esta expresión esta gran verdad. Lo de Dios no tiene nada que ver con lo del enemigo. Por eso cuando nosotros a veces queremos hacer esas mezclas extrañas de costumbres, de modas, no sé, de lo que sea, vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿viste? El carnaval es el carnaval. Son dos cosas diferentes. Digo el carnaval porque se viene dentro de poco el carnaval, ¿no? Y dicen, vamos de lo mismo, total, mientras nos divertimos en familia, ¿viste? ¿Qué tiene que ver? Dice. ¿Sabía que uno de los carnavales más lindos que se hacen en el norte santafesino, hay una de las noches que se llama, no sé si le dicen acá en Argentina de la misma manera, pero en Bolivia le decían la diablada, que consistía en sacar al diablo a desfilar en medio de las comparsas, ¿no? Sí, y toda la gente, bueno, será muy pintoresco, será todo muy lindo, pero vos decís, hay una connotación espiritual que no es muy sana, de verdad. Por darte ese ejemplo, perdónenme que dé un ejemplo cultural que a algunos se puede ofender quizás, pero bueno, en estos días se está festejando el Año Nuevo Chino. Otra cosa, ¿no? Bueno, estos festejan el año, y que sacan a pasear un dragón, y el dragón para los chinos tiene el significado de la prosperidad, la buena onda. Vos le mirás las caritas del dragón y te cuesta creer que tiene significado de buena onda, ¿no? Pero bueno, ahí está, eso es puro amor. Y ahí está. Pero bueno, como que por las apariencias no nos llevamos, será feo, pero buenazo, ¿no? Entonces, y vos decís, chao, esto es lo mismo. Y nos mezclamos y dice, vengan los creyentes también a festejar el Año Nuevo con la diablada y lo que sea. Total, mientras haya buena onda entre todos, está todo bien. ¿Será que está todo bien? Me puedo sentar acá, dice el diablo a la derecha, el otro, y nos juntos brindamos las copas por la paz del mundo. Si cada uno sabe realmente cuáles son las intenciones de cada uno. La falta de discernimiento, de conocimiento de la palabra, es la que nos hace confundir y creer que somos todo lo mismo. Y en realidad no somos todo lo mismo. El diablo tiene una misión muy clara, que es robar, matar y destruir. Y él no se sale del guión. Desde los tiempos ancestrales hasta los últimos tiempos, él va a procurar matar, robar y destruir. El Señor tiene una misión clara, dar vida y vida en abundancia. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, bueno, dice, vino acá el hermano, dice, pase don endemoniado, dice, total, acá usted es bienvenido. No, el hermano tiene un problema. El hermano tiene una situación que necesita resolver. ¿Cómo puede ser que nosotros vivamos como si fuese todo lo mismo y no busquemos soluciones para un gran problema que tiene ese hombre? Y uno dice, bueno, pero el hombre no está endemoniado, pastor. No, pero quizás tiene un fuerte problema con ciertas cuestiones relacionadas con el pecado. Y nosotros hacemos como que no pasa nada, está todo bien, es todo lo mismo, total Jesús lo ama todo. Sí, es verdad, pero hay cosas que tienen que cambiar. Porque ese pecado o esos pecados
van a ser una gran barrera entre vos y el Señor, y una relación con Dios no la vas a poder tener nunca. Tendrás tu religión, tendrás tu iglesia, tendrás tu sinagoga, pero cuando realmente haya mover de Dios, difícilmente lo puedas vivir así. ¿Amén? Menos mal que vine cansado, así que estoy predicando cansado. Esto va a ser cortito, ¿no? Dice, seguimos con las palabras del diablo. Es que se hace largo este versículo, dice. Has venido a destruirnos, dice. ¿Qué diablo inmundo? Él se cree que Jesús es lo mismo que él. Él se cree que Jesús es lo mismo que él. El diablo siempre va a tratar de poner en boca de Dios lo que él realmente piensa. Toda la mala intención se la quiere adjudicar al Señor. Desde aquel primer momento en que, hablando con Eva en el jardín del Edén, le dice, che, así que Dios no le deja comer nada a usted acá. Y Eva dice, no, ¿cómo que no? Sí, hay uno nomás. Es como que primero quiere meter la duda. Dios no es tan bueno como dice que es. Cuando es llevado Jesús al desierto, le dice, ¿tenés hambre, hermano? ¿Por qué no convertí la piedra en pan? Dice. Yo no creo que Dios quiera que vos pase hambre. Y uno en ese pensamiento dice, sí, tiene razón, don Satanás, dice. Pero en realidad lo que está metiendo ahí es la chuza de decir, fíjate cómo Dios te hace pasar este hambre. Este Dios no es tan bueno. O capaz que es bueno, pero no es tan poderoso, porque no te puede dar tu necesidad. Y uno empieza a carburar y a decir, se ve que Dios a mí no me quiere, ¿viste? Porque si me quisiera me cumpliría o me ayudaría. O se ve que Dios no puede. Y empieza a buscar ayudas alternativas para dar una manito al Señor. Entonces el diablo dice, ¿has venido a destruirnos? Ah, pará, esa es la tarea del diablo, destruir. ¿Y a qué vino el Señor entonces? El Señor vino a liberar a esa persona. Vos estás hecho un intruso en la vida de esta persona. Te tenemos que desalojar. Sos un ocupa en la vida de esta persona. Y has estado mucho tiempo acá. En la antigüedad judía, en la época del Señor, corría una creencia que seguramente era una leyenda entre los judíos, y hasta los diablos la creían, parece, que era que cuando apareciese el Mesías, una de las señales era que iba a destruir todos los poderes demoníacos en ese momento. Imagínate cuando el Señor se manifiesta y se revela como el Mesías, temblaron todo. Porque dice, uy, acá dice la leyenda, dice que... ¿Vieron esas películas donde dice la leyenda, dice, no? Y todo el mundo tiene miedo a la leyenda. Entonces, por eso dice, viniste a destruirnos, será verdad, ¿no? Pero no, el Señor no venía a ocuparse de él. El Señor no tiene como prioridad ocuparse del enemigo. El Señor se quiere ocupar de las víctimas del enemigo. El Señor está enfocado en el daño que hizo el enemigo, Entonces nosotros a veces perdemos tiempo y nos metemos, vamos a estudiar demonología, a ver que el enemigo anda por acá. ¿Por qué más vale no vamos allí donde el enemigo hizo desastre e intentamos revertir esa situación? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas vidas por el suelo? ¿Cuánta gente atada? ¿Cuánta gente oprimida que necesita? No, yo tengo que hacer mis estudios de demonología, a ver si aprendo el horóscopo de paso y lo que sea, ¿no? Y se meten algunos y años se meten en la pavada, ¿no? Y vos decís, ¿cuándo se van a poner a laburar para liberar? Porque el diablo viene y dice, che, tomá, te conseguí uno nuevo de Lili Suyos, dice, para que te aprendas de todo otro, y uno se mete en esto, ¿viste? Y la gente que está cerca tuyo, hasta de tu misma cercanía, que está pasando por problemas espirituales, ¿cuándo va a escuchar una palabra de autoridad que salga de tu boca que haga que lo lleve a confrontarse? Déjame, no me digas, me estás ofendiendo. No se achique cuando reciba esa respuesta, porque algo se está moviendo ahí. La gente no lo quiere escuchar a usted cuando habla del Señor, cuando da testimonio, cuando los quiere llevar a que se arrepientan de los pecados y reconozcan a Cristo como Salvador. No se bajonee, algo está pasando espiritualmente ahí. La gente no le manda más mensajitos, lo dejó de llamar, él se cruza de la vereda de enfrente porque no dice, ahí viene el evangélico que me joroba todo el tiempo.
Usted no diga, uy, voy a tener que dejar de hablar más del Señor, dice, porque me estoy quedando sin amigos. No se preocupe. No se preocupe. Usted, bueno, tampoco sea pesado, no esté todo el día, dice, inmundo pecador, vení que te tengo que bendecir. No, no esté así porque la gente se le va a mandar a mudar. Pero llega el momento en el cual usted abre su corazón y expresa lo que siente y va a sentir que algo se mueve. Y usted dice, dice, mira, mejor no le hablo más del Señor porque se me ofendió. Se la pasaron ofendiendo al Señor toda la vida, porque se ofenden un ratito ellos, no va a ser ningún problema, ¿no? No se haga problema por eso, pero sea sabio, hable con autoridad, instrúyase, no salga así a lo loco, ¿no? Le decía, ahora sí, saco el cuchillo a cortar cabeza a los diablos. No, porque le va a pasar un mal rato. Sea sabio, predique el Evangelio. Solamente le aviso que si tiene este tipo de respuesta, no se amedrente, es natural. La reacción del lado oscuro, la reacción de las tinieblas, la reacción del enemigo, casi siempre es intentar repeler todo aquello que trae luz. ¿Amén? Bueno, pero vamos a terminar con el milagro. Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, ¿no? Ahí habló el Señor, queríamos que hable el Señor, ya estábamos cansados de escuchar que el diablo hable, ¿no? El diablo tiene esto, habla mucho, pero no logra nada. El Señor solamente dijo esto, cállate y sal de él. En la casa de Dios, la voz que se tiene que callar es la del enemigo. Siempre. No es que el Señor dice, bueno, cállate porque por ahí ya veo que me decís algunas verdades que me incomodan. No, cállate porque no tenés autoridad para hablar. El diablo no tiene autoridad de ningún tipo, ni para acusar a los hijos de Dios, ni para difamar a la iglesia de Dios, ni para querer meter sombra de duda sobre la palabra de Dios. Pero a veces nosotros le damos lugar y lo dejamos que hable, lo dejamos que él tire la perorata, ¿no es cierto? Es decir, no. Cuando se empieza a tornar la conversación, la charla, el comentario, en algo que vos sabés que no tiene esa sal que tiene que tener para sazonar las palabras que son dichas con gracia, y vos decís, esto que parece comentario espiritual tiene más pinta de chisme. Esto que parece un pedido de oración tiene más pinta de estar hablando mal de los hermanos. Entonces ahí es el momento en que uno dice, cállate. No haga callar a nadie acá, por favor, de esa manera. Pero sí, o decir, no, esta conversación se tiene que terminar. Giremos, cambiemos. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios el diablo se tiene que callar. Y quizás hace rato que no tenemos acá en la congregación algún asunto de esto, porque antes había haber varios, ¿se acuerdan? ¿No? Que alguno por ahí aparecía y pegaba un grito y los hermanos pegaban así, miraban para atrás a ver qué estaba pasando y bueno, y alguno se distrae, lo que sea, no importa, algo estaba pasando. Quizás hace rato que no se ve una manifestación de ese tipo, pero sí le puedo decir algo, el diablo no ha dejado de querer hablar en la iglesia y a la iglesia. Porque no se manifiesta en grito, no quiere decir que esté callado. Y cada vez que quiera hablar, como hizo Jesús, hay que hacerlo callar. Hay que hacer callar la voz del enemigo en la iglesia, que hable contra la iglesia, que hable en tu corazón, que te hable a tu oído. Yo vengo a este lugar y lo que quiero escuchar es la voz de Dios. ¿Por qué tengo que estar escuchando la voz del enemigo disfrazado de chisme? Disfrazado de murmuración, disfrazado de, no sé, de duda o de incredulidad. ¿Por qué? Hay que hacer callar esa voz en el nombre de Jesús. Acá es donde las oraciones silenciosas tienen que activar más y tienen que ponerse en vigencia. Yo veo que algo no está bien, algo no está. Esa charla entre los hermanos va a terminar que en algún momento se agarren a las piñas, ¿viste? Y vos decís, porque están levantando la voz, porque no se están diciendo cosas que edifiquen, porque se están sacando los trapitos al sol, lo que vos quieras.
Entonces vos tenés que intervenir y decir, hermano, haya paz. Vamos a orar, vamos a tomar cada día Jesús, lo que sea. Pero en el espíritu, callar la voz del enemigo. No dejar que la sangre llegue al río, ¿no? Porque no va a faltar quien se manifieste y diga, dice, pero al final, acá a mí no se me respeta, dice. ¿Usted sabe quién soy yo? Los años que tengo acá y que fundé acá y que eso, todo lo que usted quiera. Pero si no edifica, si lastima, si ofende, si en vez de construir destruye, estemos atentos porque no sea cosa que esa boquita hermosa está siendo usada no por Dios. Amén. A todo nos puede pasar. Quédese tranquilo que a todo nos puede pasar, ¿no? Porque nosotros a veces somos buenos para la palabra que fluye en el espíritu, pero cada tanto también nos largamos la nuestra, ¿no? Y el diablo dice, dice, ¿sabés el instrumento que me encontré ahí? Sí, el pastor, dice. Abre la boca y mete la pata, como una media, dice. Entonces lo tengo ahí, y entonces uno tiene que ir aprendiendo, tiene que ir moderando, y tiene que ir haciendo callar, atarse la lengua, lo que sea. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios el enemigo se tiene que callar la boca. ¿Amén? Pero no solamente callarse la boca, sino también mandarse a mudar. ¿Por qué? ¿Qué hace ocupando un espacio en la iglesia el diablo? ¿Qué tiene que hacer el diablo en la iglesia? ¿Se imaginan ustedes qué querría hacer el enemigo en la iglesia? ¿Servir la Santa Cena? No sé. ¿Qué quiere hacer? ¿Barrer? Ninguna actividad puede hacer, no puede tocar una silla, porque todo lo que se hace en la iglesia para el Señor se tiene que hacer en el Espíritu. Se tiene que hacer como para Dios, es una obra espiritual. El hermano que acomoda las sillas, el hermano que coloca los aire acondicionados, el hermano que limpia, qué sé yo, el que reparte folletos, todos hacen obra espiritual. Algo que el enemigo por naturaleza jamás podrá hacer. Y si no puede hacer, no tiene nada que hacer acá. ¿Para qué lo vamos a tener dando vuelta? Entonces, cállate y sal de él. Libera esta vida. Ya no tenés nada que hacer en la vida de esta persona. Él conoció al Señor, él escuchó la palabra. Lo vamos a liberar de este hábito, dice el Señor, de este vicio, de esta atadura. Porque el enemigo no tiene por qué seguir teniendo atado la vida de las personas, la vida de las familias. No tiene por qué seguir engañando a las personas con mentiras acerca de su forma de vivir, de su pasado, acerca de que si los quieren o no los quieren, de que si son perdonados o no son perdonados. Y así se van los años y la gente pierde los mejores años de su vida siendo llevado y traído por el enemigo, pero nunca viniendo de su propia voluntad a recibir la bendición de Dios. Entonces, versículo 35, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, ¿no? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Ahora, no se fue sin dar pelea, ¿eh? Pataleó al principio, dice que al hombre, no sé si era un hombre, un muchacho, un anciano, no sé qué era, dice que al hombre lo derribó, ¿no? Lo habrá sangoloteado, lo habrá sacudido y lo tiró en medio de ellos. ¿En medio de quién? En medio de Jesús y en medio de todos los demás. Cuando uno ve una situación como esta, ¿qué tiene que hacer? Aspamentarse. Decir, ay, mirá el papelón que está haciendo esta persona acá. ¿Qué tendría que hacer uno? Dice, mirá el show que se mandó, ¿viste? A veces no estamos preparados nosotros para estas grandes demostraciones espirituales. Nos puede llegar a pasar como pasó en el versículo 36. Que dice, y estaban todos maravillados. La versión Reina Valera traduce maravillados, pero la traducción correcta sería estaban todos atónitos. ¿Qué quiere decir? Estaban todos así con la boca abierta. Nadie podía creer lo que estaba pasando.
Y dice que hablaban unos a otros diciendo, che, qué palabra de autoridad esta, loco, impresionante, ¿no? Manda a los espíritus con poder y los espíritus salen, ¿no? Estaban todos ahí fascinados en ese momento. Pero a mí me llama la atención algo, que no dice que en ningún momento ninguno de los que estaba ahí se compadeció del pobre tipo y lo ayudó, lo levantó, se arrimó, lo asistió. Yo no sé si este demonio lo hizo vomitar, lo hizo sacudir, lo hizo lastimar, lo hizo desnudar. No sería extraño, la Biblia relata muchos casos de donde las cosas que hace el enemigo para arruinar la vida de las personas. Y ahí que necesitaba que alguien venga con una frazada, alguien que lo ayude y le diga, bueno, levantate hermano, vamos ahí, le arrime una silla. No, todos estaban mirando. Todos estaban mirando. Y todos comentaban, che, qué bárbaro, ¿viste el que se manifestó en la iglesia? Qué unción que hubo ese día en el culto. Pregunto, ¿alguien le fue a preguntar al ex endemoniado? Señor, ¿qué necesita ahora? ¿O todo siguió su vida normal? A veces uno mira esto y dice, para mí, el cuadro más espiritual en ese momento no era tanto que los demás se asombren y miren y se queden atónitos y hagan comentarios, saquen conclusiones y digan, claro, por la unción que tienen, los bichos tienen que saltar, ¿no? Yo no creo que ese era el cuadro más espiritual. El cuadro más espiritual era esa persona que estaba allí humillada en el suelo a los pies de Jesús. Porque el enemigo buscó destruirlo de tal manera que si lo que podía matar, lo mataba. Pero como no pudo, lo tuvo que soltar. Y quizás en su lucha por ser libre, y no quedó muy bien, pero estaba cerca de Jesús, lo cual había una esperanza. Y uno dice, che, fulano, el endemoniado que venía a la sinagoga, dice, la semana pasada se manifestó y sabe el papelón que hizo. Pero no es para criticar, ni para asombrarse, ni para hacer tanto aspamento, porque nadie ve esto. Estaba a los pies de Jesús. Y yo no sé cómo te trae Dios o cómo te deja el diablo. Siempre que te deja a los pies de Jesús, hay una esperanza de que las cosas se van a restaurar completamente. Porque no sería la primera vez que el demonio arruine la vida de una persona de tal manera que lo haga caer, pero lejos de Dios. Y ahí sí, yo te digo que no sé si sería tan grato el resultado. No importa lo que pase acá. No importa que se confiese el pecado, mientras haya arrepentimiento, ese pecado confesado es una buena noticia. No importa que la persona diga, mirá que yo tengo un montón de luchas ahí porque me cuesta, pero quiero y estoy todos los días. Bienvenido, vení todas las veces que sea necesario. Cerca de Jesús siempre vas a tener la esperanza que vas a salir adelante. Pero nosotros no podemos estar acá, lo que miramos acá venimos siempre y gracias a Dios no tenemos demonio, dice uno, ¿no? Bueno, no podemos estar asombrados. Lo único que tenemos es asombro. Hay que activar y decir, cuando el Señor hace un milagro que de este tipo, que libera a una persona de semejante influencia, de semejante, así como Jesús tenía por costumbre ir a la iglesia, seguramente tenía por costumbre hacer un montón de cosas que era mandada por el enemigo, de tantos hábitos. Y nosotros solamente nos quedamos quizás con la primera impresión. Ay, me dio una cosa. No, que no nos dé una cosa. Preguntémosle qué necesita, cómo le podemos ayudar. Porque si Jesús hizo el milagro, nosotros queremos acompañar para que el proceso sea completo. ¿Se entiende? Ocuparse de esto. Y el versículo 37, para cerrar, dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Lo que a priori podría parecer un episodio raro que vino a alterar la paz de la pequeña aldea llamada Capernaum y hubiese dicho, che, dice, si vas por Capernaum no te arrimé a la sinagoga, dice que pasa cada cosa ahí. Podía haber terminado ahí, pero no terminó así.
dice que la fama de Jesús se extendía por todos lados. Porque lo que pasó, que dejó atónitos a todo el mundo, realmente era un testimonio que sirvió ¿para qué? Para que el nombre de Jesús sea conocido en otros lados. Y que yo quiero decirte que si estás en este lugar y Dios quiere hacer algo en tu vida y necesitas que Dios haga algo en tu vida porque ya el enemigo hizo demasiado, lo que sea que vaya a hacer el Señor en tu corazón, en tu salud, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu vida sentimental, en tu vida emocional, tiene que ser el puntapié para el testimonio delante de otros del gran poder de Dios, ¿me entiende? Porque si yo estoy entendiendo de que hace años que por más que vengo a la iglesia, tengo opresión, sé que no vivo bajo la bendición, vivo constantemente en lucha. Para mí la idea de una bendición es algo totalmente abstracto. Lo único que tengo todos los días son guerra, guerra, guerra. Entonces es hora de que te encuentres con Jesús y Él te haga libre. Que escuches la palabra de autoridad y creas, así como lo liberó este hombre, no sé cuántos años fue este tipo a la iglesia, pero el Señor lo liberó, ni bien Él apareció. Entonces, vos digas, yo también quiero ser libre. Que el Señor traiga esa libertad a mi vida. Que llegue el momento en el cual uno dice, no, pero yo no quiero empezar los gritos. Tranquilo, no vas a empezar a los gritos. La manifestación física y visual de este hombre solamente sirve para ilustrar de que en algún momento se tiene que manifestar lo que te está atormentando. Y a veces esa manifestación se va simplemente a traducir en esto. Me doy cuenta que yo tengo que hablar con alguien porque hay algo que tengo que contar. Que me lo guardé mucho tiempo, pero ya no me lo puedo seguir guardando. Que no lo hablé con nadie porque me da vergüenza hablarlo. Porque nadie más lo sabe. Pero eso a mí me lleva loco y todos los días el enemigo lo usa para culparme delante de Dios y no puedo orar en paz, no puedo recibir nada de la palabra, no sé si estoy bajo la bendición de Dios porque me avergüenza todo lo que estoy viviendo y lo que he hecho y lo que pienso. Entonces quizás esa manifestación vaya por ese lado, pero tenés que dar ese primer paso. Si el Espíritu Santo te está diciendo, manifiéstate delante de la presencia de Dios, quizás tiene que ver con esto, decir, hay algo que quiero confesar ante el Señor. O hay algo que necesito conversar con alguien, porque yo tengo estos problemas, tengo estas dudas, necesito esta ayuda. Y Dios va a obrar en vos, porque vos te vas a dar cuenta que lo que tenga de Dios va a permanecer. Pero si vos te das cuenta que en tu vida hay algo que se ha metido o has abierto puertas que no tiene nada que ver con Dios y tiene voz de autoridad sobre tu vida, es hora de hacerlo callar y es hora de que salga. Pero mirá que me va a hacer la guerra, no importa, estás cerca del Señor, Dios te restaurará. Pero ya no dejes vivir en tu vida, vivir en tu mente, vivir en tu corazón la mentira del enemigo. La realidad de la llenura del Espíritu Santo es algo que todos queremos tener. Pero la realidad de la influencia del enemigo sobre la vida de los creyentes es algo que lamentablemente es tan común, pero a la vez es lo que más se niega y es lo que nadie quiere asumir. Nadie quiere venir a decir, yo tengo una lucha bárbara con el diablo y mis tentaciones son esta y esta. Y mirá que oro todos los días y le pido al Señor y me arrepiento y vuelvo a caer y caigo. Pues nadie habla, nadie busca ayuda. Y entonces esas guerras silenciosas hacen que de pronto la iglesia sea simplemente un ejército de soldados derrotados. Porque nadie está siendo sano, nadie está siendo libre, nadie está siendo realmente bendecido. Es lo que pasaba en la sinagoga de Capernaum. Quizás iban todos siempre, pero como no había movimiento espiritual, simplemente ocupaban su silla. Bastó que venga Jesús para que allí donde esté el problema se haga manifiesto. Ojalá que en estos tiempos estos problemas empiecen a ser manifiestos en nuestras vidas
y busquen canalizar, o mejor dicho, busquen encontrar una solución a través de ¿qué? De pedir la ayuda del Señor. Y pedir la ayuda del Señor cuando falló o no alcanzó o me doy cuenta que no puedo solo, quizás tenga que empezar a buscarlo también con el apoyo de alguien más. Que ore conmigo, que charlemos, que ore por mí, que me ministre. Y no tiene que ser simplemente en la espectacularidad de una reunión, ¿viste? A ver, todos los anónimos vengan, pasen y en el montón, no. Quizás en una charla, en un mano a mano. Es decir, puedo hablar, pastor, algún día con ustedes sobre este tema que tengo ahí y tal día, tal hora, conversamos, tal, y buscamos. Puedo hablar con un hermano, hermano, te puedo comentar esto que me está pasando, y Dios empieza a traer esa libertad. Y uno dice, pero no va a ser así a los gritos, no necesariamente, pero el efecto va a ser el mismo. Dios va a traer libertad sobre aquellos que están oprimidos, sobre aquellos que están presionados, sobre aquellos que están encerrados en sus angustias, porque se hizo ese milagro allí en la casa de Dios. ¿Cuántos milagros el Señor quiere hacer también aquí en la casa de Dios para aquellos que lo están necesitando? Amén. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque estudiar tu palabra nos abre la mente y nos ayuda a descubrir tantos, pero tantos puntos de vista que a veces ni los considerábamos, como este, Señor. A veces lo leemos y nos pasa tan por arriba. Y decimos, bueno, un tipo en la iglesia, la sinagoga, estaba endemoniado. Y uno dice, eso no debería ser normal. Eso es algo muy loco. ¿Cómo debiera estar esa iglesia para no darse cuenta los problemas que tenía dentro de sí mismo? Pero la presencia de Jesús hace la diferencia. Y si aquí está la presencia de Jesús, tarde o temprano se va a manifestar el problema. Pero no para vergüenza del que tiene el problema, sino para la gloria de Dios y para la sanidad y para la libertad de aquel que Dios le dice, ya no es necesario que sigas derrotado, atado, deprimido, angustiado. Yo quiero hacerte libre en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que en los días sucesivos una unción de liberación venga sobre nuestras vidas. Y en aquello que nos tiene atado, Señor, empecemos a ver la posibilidad de ser libres en tu nombre, Padre. Gracias, Dios, porque tu palabra hoy nos lleva a reflexionar y a tomar decisiones. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Amén y amén.